homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por darnos su tiempo, por dedicarnos unos minutos para saborear el Evangelio dominical. Hermanos y hermanas, ya estamos al final del año litúrgico, se nos terminó nuestro año litúrgico y vamos a comenzar otro año litúrgico, un tiempo muy bonito que es el tiempo de Adviento, ¿verdad? Este Evangelio va a ser para el día domingo 21 de noviembre del 2021. Ya casi que también se nos va el mes y bueno, como que el tiempo pasa muy rápidamente y esperemos que todo el mundo lo esté aprovechando, que todo el mundo vaya sintiendo la cercanía de este Dios que se va comunicando a través de la palabra, pero no única y exclusivamente en la palabra, ¿verdad? Y la iglesia propone celebrar a Jesucristo, Rey del universo. Yo la verdad que con esta fiesta así como que tengo mis reservaciones porque Jesús nunca quiso ser rey. Pero la iglesia vamos a hablar un poquito de cómo es que entró dentro del calendario litúrgico, ¿verdad? Así que recuerden que esta homilía es para el día domingo 21 de noviembre y el evangelio está tomado de Juan del capítulo 18 del versículo 33 al 37. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en el calendario litúrgico del 2021, el domingo 21 de noviembre, se celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, comúnmente conocido como la fiesta de Cristo Rey. Este es el fin del año litúrgico y la iglesia nos invita a considerar o a ver a Jesucristo como Rey. Y primeramente hay que decir que esta es una de las últimas solemnidades, últimas fiestas que se han incorporado al año litúrgico, ¿verdad? Y justamente se instala en el año o se inserta en el año litúrgico a partir de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la iglesia tenía miedo del comunismo, especialmente de Rusia, y también se comenzó a celebrar o a introducir esta fiesta en aniversario del 1600 aniversario del Concilio de Nicea, que se celebró en el 325 en la ciudad de Nicea, actualmente Turquía, muy cerca de Estambul está Nicea. Y en ese concilio de Nicea se definió las dos naturalezas de Jesús, porque en los evangelios como que queda así esta parte de ambigüedad. Jesús es humano, Jesús es divino, y entonces allí en Nicea vinieron a definirse estas verdades, igual que en Calcedonia, ¿verdad? En el concilio también de Calcedonia. Bueno,
Entonces, con ocasión del aniversario del Concilio de Nicea del 1600 aniversario, el Papa Pío XI instituyó la fiesta en 1925 con la encíclica Quas Primas. Y esta fiesta, como que les decía, yo en lo particular, esta fiesta como que me suena un poquito lejana. Y les voy a decir por qué. Porque cuando uno ve al Evangelio, Jesús no quiere ser rey. Y además, históricamente, Jesús no fue rey. Históricamente me refiero a que Jesús, el que nació, el que caminó en Galilea, él comenzó a proclamar un reinado diferente, no era rey. Hay una tradición de ciertas personas que lo quieren acoplar o que quieren hacer que Jesús descienda del tipo del rey mesiánico, porque según la teología dominante de aquella época, toda la persona o el futuro Mesías tenía que venir de la casa de David. Ellos idealizaron muy pronto la figura de David. Para esta comunidad judía, David fue el rey ejemplar. David pronto fue el que le dio identidad al pueblo, y como fue tan ejemplar la figura de David, pues ellos pensaban que incluso cuando Dios enviara a su hijo o al Mesías tenía que venir de la corte de David. Así estaban las profecías, ¿verdad? Bueno, todos sabemos también que históricamente David tuvo muchísimos errores y también muchísimos pecados. Pero la gente lo idealiza, la gente idealiza a sus héroes, de tal manera que personas villanas pueden convertirse en héroes. Cuando la gente se fanatiza o cuando la gente no tiene un sentido crítico de leer la historia, pues a veces inmortaliza a villanos, ¿verdad? Algo nos sucede cuando la gente, cuando ya se muere, ¿verdad? Cuando está vivo, que ya se muera. Y cuando ya está muerto, qué bueno era, dice el refrán. Cuando la gente muere, ya todo el mundo dice, ay, era bien bueno, ay, era esto, era lo otro, como que lo idealizan a la persona. Pero en vida nos cuesta trabajo ver la bondad, ver la generosidad de la otra persona. Bueno, entonces, la gente en el siglo I creían que Dios iba a entrar dentro de la historia de una manera a gobernar, a reinar por medio de su hijo, por medio de un rey. ¿Y qué mejor manera que la experiencia de la casa de David? ¿Por qué? Porque el rey David fue supuestamente un rey ejemplar. Aunque yo les decía que tuvo bastantes errores, bastantes pecados. Cometió adulterio con la mujer de Urías, elitita, ¿se acuerdan ustedes? Y mató a Urías, que lo mandó con la carta para que lo pusieran en la primera fila de la trinchera. Entonces, pero, bueno, y sus políticas también no están por allí muy de acuerdo. También calla David, esto es para que les dé la curiosidad y comiencen a leer la Biblia. Hay un abuso del hijo de David, el Absalón, que abusa a su hermana, a Tamar, y la abusa sexualmente, y el rey calla, el rey no dice absolutamente nada. Entonces, estos son grandes errores, grandes pecados que uno no puede pasar de alto en una persona. Pero bueno, los autores de los libros de Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, ensalzaron tanto la figura de David que le quitaron todos esos pecados. Y comenzaron esta teología que la figura que viniera del rey David, el rey futuro del pueblo de Israel que tenía que venir de esta casa, de la casa de David. Y por eso es que los evangelios también cayeron, muchos de ellos, con esta teología que se manejaba en esa época para hacer esta conexión de Jesús con la casa de David. Aunque históricamente sabemos que esto es muy difícil de probar. Y una cosa es lo que nos dicen los evangelios y otra cosa es realmente lo que sucedió. Y por eso es que necesitamos estudiar. Porque los evangelios son reflejo de las preocupaciones de una comunidad.
y son reflejos también de un acontecimiento que van a ir adaptando esa verdad o ese conocimiento que tuvieron de Jesús de acuerdo a su necesidad. Y si viene una comunidad descendiente del pueblo judío, como era la comunidad de Mateo, pues lógico que para Mateo, para la comunidad de Mateo, Jesús tiene que ser el nuevo Mesías, el descendiente de David, y por eso tiene que tener su linaje de la misma casa de David, ¿verdad? Porque está respondiendo ese evangelio a una comunidad que viene de un fondo totalmente judío y tiene que demostrar que Jesús es el esperado de todos los tiempos. Y el evangelio de Juan muy diferente a los otros evangelios, ¿verdad? Ahora, históricamente Jesús fue rey, tenemos que decir no. Históricamente Jesús no fue rey, nunca quiso ser rey, nunca pretendió ser rey. Entonces, como que este título, pues, no sería muy apropiado en mi humilde opinión. Pero ¿quién soy yo para estar diciendo qué títulos se le pueden dar a Cristo, verdad? Entonces, ¿por qué? Y ¿por qué entro en conflicto o en diálogo con esta idea de rey? Porque la idea de los reyes siempre son déspotas, siempre oprimen. ¿Será que nunca he tenido la experiencia de tener a un rey que sea cercano, acogedor, a un rey que se preocupe realmente por sus súbditos? Porque los reyes regularmente a través de la historia siempre han sido personas que requieren súbditos para esclavizar, para quitarles sus tierras. Y eso va en contra de lo que Jesús quiso o de lo que Jesús quería. Y también dentro de la historia nuestra, esta imagen de Cristo Rey fue bastante usada también para lo que vivió España, por ejemplo, ¿verdad? Con Viva Cristo Rey. Con todo el franquismo, y también en México, con todo el movimiento cristero, una parte de la historia nuestra que no ha sido totalmente bien esclarecida, ¿verdad? Estas guerras que se hacen en nombre de Cristo para justificar asesinatos, matanzas, pues yo creo que tendría que llevarnos a pensar, a reflexionar si realmente esta es la imagen que queremos tener de Jesús, una imagen de un rey que sea déspota, que en el nombre de Él, viva Cristo Rey, tú vayas y mates a otra persona para defender una causa que a lo mejor puede ser justa o no puede ser tan justa. Y lamentablemente en la historia de México, con este movimiento de los cristeros, la iglesia, mucha gente se sacrificó su vida, peleó por la iglesia, mientras los prelados, mientras los obispos hacían convenios y cenaban con el mismo Plutarco Elías Calles. Mientras toda la gente se andaba matando allá por la iglesia, los dirigentes, la jerarquía, coqueteando con el poder. Entonces, como que estas son los sinsabores de estas fiestas, pero yo solamente les estoy compartiendo que este tipo de espiritualidad a mí en lo particular no me ayuda. Pero hay gente que le puede ayudar, porque el reinado de Jesús tiene que verse desde otro tipo de vista. Entonces, históricamente sabemos que Jesús no fue rey. ¿Quién fue Jesús históricamente? Un pobre campesino que nació en una de las regiones más pobres, más humilladas, conquistadas, oprimidas del siglo I, que era la Palestina del siglo I, empobrecida, reducida a la miseria, altamente militarizada por las diferentes legiones, porque era un cruce de caminos y además continuamente estaban a la expectativa de que surgiera el guerrero, el Mesías de corte davídico, y que iba a venir a destruir a los romanos y entonces iba a establecer el reinado y no iba a tener fin. Entonces el imperio, Roma, mandó muchas legiones para estar vigilando y
mientras mandaba estas legiones, bueno, mucha gente fue también sometida. Muchos líderes del siglo I, de la época en que vivió Jesús, fueron desarticulados, fueron asesinados, pero en cualquier momento surgía un Mesías que intentaba tratar de cambiar o de gobernar o de sublevarse contra Roma. Entonces la Palestina quedó totalmente destruida, mucho flujo de gente que emigraba a otros lugares. ¿Por qué? Porque no tenían tierra, estaban ocupadas, el campo totalmente abandonado, una miseria total, hambrunas, terremotos, y bueno, este fue el panorama de Jesús. Y en medio de esto aparece Jesús, que nace en la región de Palestina, y comienza una prédica, pero una prédica muy diferente a la que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Su reino no era de reino de primeros, donde hay uno soberano y uno que domina. En los sinópticos, continuamente Jesús va a entrar en conflicto con la gente que busca el poder, con la gente que cree que ha venido para controlar, para establecer su reinado y para erradicar al imperio romano de las tierras palestinenses. Y Jesús dice, esa no es mi propuesta. Incluso él dice, el que quiera ser primero, que sea último. El que quiera ser primero, que se haga esclavo. Y después por allí dice, ustedes ven cómo los reyes de este mundo los oprimen. Mi reino no debe de ser así. Mis relaciones con mi gente no son así. Mis relaciones con la gente pobre, enferma, impura, pecadora, gente que tiene hambre, gente que no tiene que ponerse, que vestirse, gente migrante. Esas son las propuestas de Jesús, esas son sus aliados, y con ese tipo de gente Jesús va a comenzar un movimiento que va a concientizar a otra gente, a decir, hay que vivir con otros valores, con unos valores diferentes a los valores que se están tratando de establecer, ¿verdad? Y claro, en aquella comunidad donde todo el mundo buscaba primeros lugares, ¿se acuerdan la semana pasada contra los escribas? Hay de esos escribas que devoran los bienes de las viudas. Les gusta ocupar los primeros lugares, que la gente los señale en la plaza. Hay toda una misión. Jesús tiene toda una misión contra la gente del poder. ¿Por qué? Porque el poder esclaviza. Las formas de poder oprimen. En cambio, la propuesta de Jesús viene desde abajo, es decir, en esta propuesta todo el mundo es hermano y hermana si vive con estos valores, si no busca primeros lugares, si ves en la otra persona la dignidad de ser hijo y ser hija de Dios, esos son las semillas del reino. Y cuando a Jesús lo quieren ser rey, dice, a mí no me metan. Y lamentablemente en los sinópticos, cuando en los últimos días, irónicamente le van a tejer su corona de espinas y la gente le van a quitar la ropa, una manera de ironizarlo, de vejarle a su humanidad, de violentar su cuerpo, su integridad y también su sexualidad. Exponer un cuerpo desnudo a la vista de todo mundo era una gran ofensa. Y bueno, le ponen la túnica real y comienzan esta mofa. Pero era una mofa. Jesús nunca pretendió ser rey. Jesús nunca pretendió tener poder en este mundo como entendemos hoy el poder. ¿Qué es lo que pretendió Jesús? Que todo mundo se amara. Que todo mundo sintiera al Dios cercano, al Dios compasivo, al Dios que provee. Y si ustedes se están dando cuenta, casi todas mis homilías van por este rumbo. Mientras otra gente busca polemizar y decir, no, Jesús era rey y Jesús quiso establecer una religión y Jesús quiso hacer esto. Y yo solamente quiero comunicar este mensaje. Vivir el reinado de Jesús, vivir con los valores de Jesús, es vivir en respeto, en humildad,
en reconocer la dignidad que toda la persona tiene, en sentir a un Dios que provee, a un Dios cercano, a un Dios que cuida, a un Dios que no condena, a un Dios que no excluye. Y si alguien siente, le ayuda en este tipo de reflexión, bueno, pues ya me doy por bien servido. Y si hay gente que todavía quiere ver a Jesús de rey con una corona de oro y como visten los reyes, pues bueno, ¿qué le puedo hacer? Yo creo que en la viña del Señor hay cabida para todo mundo, ¿verdad? Hay cabida para la gente que cree en este tipo de espiritualidad y también para la otra gente que tratamos de vivir de acuerdo a lo que el mensaje de Jesús sería. Entonces, los evangelios, hermanos y hermanas, se escriben después de que Jesús ya físicamente no está. Y especialmente el Evangelio de Juan se escribe por el año 100 más o menos, donde ya toda la primera generación que había conocido a Jesús ha muerto. Entonces ya les da una oportunidad a esta gente, a la comunidad de Juan, de estar pensando y recogiendo tradiciones orales acerca de quién es Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo mataron? Y claro, también le va a dar la oportunidad a esta comunidad de Juan de desarrollar o de enriquecer la historia de Jesús dándole títulos honoríficos que los otros evangelios no le dieron. Entonces, la figura de Jesús pronto sucedió algo interesante. Jesús vino como mensajero de Dios. Y a la muerte de Jesús, el mensajero de Dios se convirtió en el mensaje. Jesús vino a predicar el reinado de Dios, curando enfermos, expulsando demonios, tocando leprosos, comiendo con gente indeseada, haciéndole sentir que era un Dios, que representaba a un Dios cercano. Pero a la muerte de Jesús, cuando a Jesús lo matan, la comunidad comenzó a predicar en el nombre de Jesús, a reunirse en el nombre de Jesús, a sanar en el nombre de Jesús, a compartir pan en el nombre de Jesús. Es decir, el mensajero de Dios se convirtió en el centro del mensaje, en el querigma, como va a decir Pablo. Nosotros les vamos a predicar a un Jesús muerto y crucificado. Y este Jesús muerto y crucificado ahora también vivo y presente porque Dios lo ha legitimado, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y así que el mensajero que era Jesús de parte de Dios se va a convertir en el mensaje mismo. Ahora ya no va a ser el reinado de Dios que se predique, sino va a ser a Jesús que se predique. Lo que hizo Jesús, cómo fue que vivió, cómo fue que murió, cómo fue que resucitó. Entonces, la comunidad, los seguidores de Jesús se van a centrar en la figura de Jesús. Y claro, cada comunidad va a ir tratando de reimaginar a su Jesús a su manera de ver. Y unas personas, las que están más cercas del acontecimiento de Jesús, como es el Evangelio de Marcos, va a enfatizar en la humanidad de Jesús. Para Marcos, todos los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, parece que enfatizan en la humanidad de Jesús, en el Jesús que vivió, que caminó en Palestina del siglo I. Y el Evangelio de Juan va a enfatizar en la divinidad de Jesús. Porque esto fue una de las primeras herejías también que la comunidad tuvo que resolver. Jesús nunca dice en los evangelios cómo es exactamente que es hombre y que es Dios. Esto ya fue una reflexión posterior. Entonces, estas reflexiones de que Jesús, que dejó bastante ambiguo, ¿fue de realmente Dios? ¿Cómo fue hombre? ¿En qué momento se juntaron estas dos realidades, verdad? ¿O quién murió en la cruz? Si es Dios, ¿cómo un Dios puede morir en la cruz? A la gente eso le sonó una aberración. ¿Quién murió en la cruz? Y bueno,
todos estos problemas dieron principio a una herejía en los que se dividieron los que afirmaban que Jesús solamente era hombre y los que afirmaban que Jesús solamente era Dios, para poder resolver esto, ¿verdad? Entonces, el grupo que afirmaba que Jesús solamente era humano, lógico, iban a tratar de explicar todo esto a partir de los evangelios. Es decir, realmente Jesús fue un ser ejemplar, excepcional, un ser dedicado a Dios, un ser que supo establecer la propuesta de Dios aquí en la tierra, pero nada más. En cambio, después de la muerte de Jesús, otro grupo dijo, no, a este Jesús Dios estuvo siempre con él, y estuvo siempre con él desde el bautismo, cuando lo legitima, tú eres mi hijo muy amado, en la transfiguración, y también cuando lo resucita entre los muertos. Entonces, como que había estas dos tendencias, los que negaban que Jesús los que afirmaban, que Jesús solamente era humano, y los que afirmaban que Jesús era solamente divino. Y al primer grupo, los que afirmaban que Jesús solamente era humano, y que parecía realmente humano, se les llamaba los docetistas. Ellos creían que Jesús realmente no era humano, que Jesús parecía solamente humano, pero en realidad no lo era. Y bueno, también basaban sus creencias en el evangelio. Y había otro grupo que decía, no, Jesús verdaderamente fue humano, ¿verdad? Bueno, allá estaban en esas dos realidades. Hasta que con el concilio de Calcedonia y el concilio de Nicea, 300 años después, tuvieron que venir con esta verdad para decir, en Cristo Jesús hay dos naturalezas, una humana y una divina. Jesús fue verdaderamente humano y verdaderamente divino. Bueno, esto fue después la reflexión que se hizo. El Evangelio de Juan nos sitúa una teología o un pensamiento que se inclina mucho a rescatar o a resaltar el aspecto meramente divino de Jesús. Por allí también, porque este evangelio tuvo muchísimos problemas para ser aceptado. ¿Todo esto para qué? Porque es el único evangelio donde Jesús está prácticamente en control de la situación. En este diálogo que tiene con Pilato es una ironía. Jesús realmente en el evangelio de Juan es Dios. Y solamente en Jesús, solamente en el Evangelio de Juan tenemos a Jesús diciendo, yo soy, el ego eimi, yo soy el Dios. ¿Se acuerdan esta imagen? Yo soy, que aparece en el libro del Éxodo. Jesús es idéntico al Padre. Esta teología ya fue muy avanzada, muy avanzada. Todos los atributos que se le daba entonces a Dios Yahvé, ahora la comunidad de Juan se los va a dar a Jesús. Yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy el agua viva. Todas estas imágenes que eran exclusivamente atribuidas al Dios Yahvé, solamente ahora en el Evangelio se las van a dar a Cristo Jesús. De tal manera que para esta comunidad Jesús es idéntico al Padre. Y claro, para muchos judíos que vivían y que escuchaban a estos cristianos, a estos seguidores de Jesús, diciendo de Jesús que era la luz, porque la luz es Dios, en Dios no hay, que es la verdad, Dios es verdad, Dios Yahvé es verdad. Entonces para ellos les sonó como una manera de protesta y de decir esto es una herejía. Están dándole títulos a un mortal y por eso es que hay estas dificultades entre los judíos y los cristianos de la comunidad de Juan.
estas dificultades que van a estar allí presentes, y por eso es que los judíos van a representar los enemigos de Jesús, mientras que los seguidores de Jesús en el Evangelio de Juan son el rebaño fiel. Y les va a estar costando trabajo entender cómo es que Jesús es idéntico a Dios. Y claro, ahora sí, si esta comunidad tuvo... Si estamos en lo correcto de que este evangelio se escribió en los años 100, probablemente había tradiciones más antiguas que vengan del Jesús histórico, pero que se pusieron por escrito en los años 100, en el año 100, le ha dado oportunidad de reflexionar acerca de Jesús. Le ha dado la oportunidad para decir lo que Jesús hizo, solamente lo pudo hacer si estaba legitimado por Dios. En cambio, a las personas que escribieron su evangelio más temprano, pues no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, para esta comunidad, Jesús es idéntico a Dios. Ahora sí, y si Dios se le considera rey, pues también Jesús se le va a considerar rey. Todos los atributos que se le den a Dios, todos los atributos se le pueden aplicar en este evangelio. Hago el énfasis en este evangelio porque este evangelio es muy diferente al evangelio de Marcos, al evangelio de Mateo y al evangelio de Lucas. Este evangelio es muy diferente y siempre nosotros lo estudiamos separado porque tiene una manera muy peculiar de referirse a Cristo Jesús. La gente que regularmente ni siquiera sabe cuántos evangelios hay, mucho menos sabe qué piensa cada evangelista, que dice, pues ¿qué no piensan lo mismo? No piensan lo mismo. Imagínense ustedes, tenemos 4 evangelios, imagínense ustedes que en una familia hay 4 personas y a las 4 personas yo les digo, descríbeme quién fue tu padre. Y esas 4 personas van a venir con 4 imágenes muy diferentes del mismo persona, del padre. ¿Por qué? Porque cada persona va a hablar de acuerdo a la relación que haya tenido con la persona, con el Padre. Pues lo mismo sucede con los evangelios. Cada evangelio nos va a transmitir una verdad de acuerdo a la necesidad de esa comunidad y de acuerdo a la relación que esa persona tuvo con el personaje. Y por eso es que tenemos 4 evangelios y parece ser que en los 4 evangelios la gente siempre los ha querido ver como que se contradicen. No, yo no digo que se contradicen, más bien que se enriquecen. Tan valioso es lo que Marcos aporta, que a mí me encanta Marcos, como ustedes lo han de saber, como lo que aporta Lucas, que no me gusta tanto, pero bueno, tan valioso es uno como lo que aporta el otro. ¿Por qué? Porque nos van a dar diferentes semblanzas del personaje de Cristo. Bueno, en el Evangelio de Juan presenta la imagen de Jesús muy alta, que nadie lo puede alcanzar, nadie puede estar prácticamente al mismo nivel de Jesús. En el Evangelio de Juan, como ya les dije, Jesús tiene todos los atributos que se le daba al Dios Yahvé, al Dios Padre. Y por eso en el discurso, ese discurso largo del capítulo 6, no fue Moisés el que les dio el maná. Dios, mi Padre y yo somos uno mismo, por allí va a decir. Y eso va a decir, wow, cómo suena bastante altanero, cómo una persona humana va a atreverse a decir semejante cosa. Porque la comunidad de Juan ya le tocó vivir momentos muy diferentes a los que le tocó vivir a la comunidad de Marcos. Y ustedes que me están escuchando decir, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto por qué tiene que ver esto con el simbolismo de la fiesta? Porque allí está, la liturgia nos presenta textos claves que vienen casi del mismo autor, donde se puede justificar de que Jesucristo era rey. Pero recuerden que estos 2 textos vienen de una misma fuente, que es la tradición de Juan.
tanto el libro del Apocalipsis que ustedes van a escuchar en la segunda lectura, donde se presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el rey de reyes, señor de señores, vienen de la misma fuente. Probablemente el mismo autor sea el autor del Evangelio de Juan. Y les tocó vivir situaciones muy similares, donde otras personas creían que eran los reyes y no Jesús. Entonces, todo esto para hacerles entender que en el Evangelio de Juan, nadie, ni siquiera Pilato está a la altura del propio Jesús. Todo es una parodia, es un remedo. Si ustedes leen enteramente la Pasión según San Juan, es la glorificación total para esta comunidad de Juan. La muerte de Jesús, no hay ni siquiera necesidad de resurrección. La muerte de Jesús, ni siquiera se habla de muerte, dice cuando alcen al Hijo de la humanidad, o de la misma manera que Moisés alzó la serpiente en el desierto, así va a ser alzado el Hijo de la humanidad. El Hijo de la humanidad alzado reina. No hay ni siquiera necesidad de resurrección. Todo es una parodia. Todo eso prácticamente es una burla que hace este evangelio de Pilato y de toda la corte que está siguiendo el desenlace, ¿verdad? Cuando arrestan a Jesús, por ejemplo, para que vean la ironía, cuando arrestan a Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Judas les había dado esta señal: aquel que yo bese, ese es, deténganlo. Y resulta que va de noche, Jesús está en el huerto de los olivos. Aquí Jesús no suda sangre como en Lucas. Aquí Jesús ni siquiera se despeina, por así decirlo, ni siquiera sufre. Porque recuerden que estamos en la versión de Juan, no en la versión de los sinópticos. Entonces, Jesús sale, viene la turba y Jesús se les adelanta y les pregunta: ¿a quién buscan? Que tiene un sentido de discipulado. Ya apareció esa pregunta por ahí en el capítulo 1 de Juan: ¿a quién buscan? Y los dos discípulos se regresaron y le dijeron: Rabuni, maestro. Bueno, y la turba, todo el liderazgo, todos los militares, toda la legión dice: a Jesús el Nazareno. Da un paso más adelante y Jesús dice: yo soy. Y cuando dice yo soy, se tiene que traer a la mente el yo soy del Éxodo. El yo soy el Dios, yo soy el creador, el yo soy el que tiene el control de la historia. ¿Y qué es lo que hace la gente? Retrocede, toda la turba retrocede y se postran en señal de adoración. Vean estos detalles que regularmente nosotros no los entendemos o se nos pasa desapercibido. Bueno, está bien, juega, va a decir: bueno, vamos a jugar como que me arrestan, se lo llevan. Y cuando Jesús, en Juan, Jesús reina desde la cruz, les estaba diciendo, y Jesús, al momento de que le dan el lanzazo, ¿qué es lo que sale? Dice que sale agua y sangre. Es el símbolo de una nueva comunidad. La comunidad que nace desde el dolor, desde el sufrimiento. Jesús está dando a luz. Cuando hay un parto, sale sangre y agua. Entonces, en la muerte de Jesús hay vida, no hay muerte. La comunidad llega a tener fe. Y Jesús reina, y Jesús interroga a Pilato. Realmente esta es una parodia. Pilato quiere interrogar a Jesús y al final sale interrogado, lo cual es bastante ilógico, ¿verdad? Entonces, Pilato va y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta? Esto ni siquiera... Jesús al final lo está interrogando. Dice: tú no sabes nada, tú ni entiendes de qué es lo que se trata. Los problemas que yo tengo con el pueblo judío, tú no sabes nada. ¿Y acaso soy judío? Y claro que no lo eres, ¿verdad? Tu gente y los sumos sacerdotes han entregado. ¿Qué has hecho? Jesús les contestó: mi reino no es de este mundo. Ok.
Ahora, en el Evangelio de Juan hay una manera muy peculiar de relacionarse entre sí. Y va a utilizar bastante realidades que se contraponen. En el Evangelio de Juan va a haber este simbolismo entre los que son del día y los que son de la noche. Los que son de Jesús son del día, son de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas, los que no le creen a Jesús, los que nacen de lo alto, como Jesús y su comunidad que bajó y que va a ir otra vez a lo alto, y los que son de abajo, como Nicodemo, que no entiende de qué se trata las nuevas relaciones. Entonces, los que son de este mundo, del mundo donde está viviendo Jesús, y los que viven con otros valores. Porque aquí la gente piensa de que el reino de Jesús, es un reino espiritual. No, es un reino alternativo, una propuesta diferente a la que propone Roma y a la que se asimiló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al asimilarse y al imitar los valores de Roma, se convirtieron en ese mundo, pero ese mundo está parte del mundo de Jesús. El mundo de Jesús es de servicio, de entrega, de acogida. Se mueve por otros valores, por otros principios. No se mueve por los valores jerárquicos, no se mueve por los valores de dominio, de primeros, de control, de opresión. Entonces, hay una gran diferencia entre los que pertenecen al mundo que Roma promueve, el culto que Roma promueve, porque todo el mundo quiere ser parte del sueño romano. Había filósofos que enseñaban, que adoraban, y que elogiaban a Roma por todo lo que Roma había conseguido. Y Roma decidía quién podía integrarse a ser parte del sueño romano y a gozar la paz romana y quién no. Entonces Jesús hace una distinción clara. Mi reino de valores de servicio, donde todos y todas comen, donde todo mundo puede experimentar el amor de Dios que se da gratuitamente, no por la observancia de la ley, no por la observancia del templo ni de los sacrificios, porque eso no tiene sentido, se opone a ese mundo de primeros, de gente que se cree superior, de gente que se cree más importante que la otra, de gente que se cree que Dios la hizo y destruyó el molde. En cambio, el mundo de Jesús es un mundo de servicio, de una nueva humanidad, un nuevo tiempo, una nueva manera de relacionarse con Dios. Entonces, no es de que esté pensando Jesús en que este mundo no sirve, porque la gente parece que va por esa idea. Entonces, si nosotros ya no somos del mundo, hermanos y hermanas, ¿de dónde se nos ha venido esa idea de que ya no somos del mundo? Este es el mundo que necesita ser transformado, ser curado, ser sanado. Nosotros somos de este mundo y este mundo tiene que vivir con los valores del mundo de Jesús, de la sociedad de Jesús. Y por eso en el Evangelio de Juan va a decir: Padre, no te pido que los saques del mundo. Ustedes están insertados en el mundo de Roma, en el mundo del emperador, del culto a la bestia, como dirá el Apocalipsis, donde todo es negativo, donde todo es jerarquías, donde todos son primeros, donde todo el mundo busca poder, donde se explota, se oprime. Pero ustedes no deben de comportarse así. Y es allí lo difícil que es. Vivir en este mundo que promueve prestigio, primeros lugares, tener, almacenar, a costa de empobrecer, de causar hambre, de invadir, no es fácil. Somos de este mundo, pero al mismo tiempo estamos llamados a transformar este mundo con los valores de Jesús. ¿Aceptas el reto, hermano y hermana, de vivir en esta dualidad de un mundo que a veces se opone al mundo de Jesús, de aquel hermano que vino a decirnos que los últimos son primeros, que bienaventurados los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios?
Bienaventurados los que sufren, los que lloran. ¿Quieren ustedes hacer que esas bienaventuranzas reinen en este mundo? Pues tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad de ser de Jesús, de no vivir como este mundo que nos puede seducir. Este mundo nos puede seducir. Y esta es una de las cosas que yo siempre estoy viendo aquí en este país. Un mundo que siempre tiene una oferta. Pero hay que recordar entonces a Jesús, que es mi Rey, al Rey que es servicio, que es justicia, que es verdad. Con ese tipo de rey yo sí lo quisiera. Pero un rey que oprime, que explota, ese no es el reinado de Jesús. Su reinado no va en acumular riquezas, ni a explotar gente, ni a hacerles sentir mal. Su reinado va para que todo mundo experimente la verdad, la justicia. Su reinado es para que todo mundo tenga vida. Eso es lo que Jesús quiso darnos a entender en su evangelio. Hermano y hermana, celebrar a Cristo Rey entonces debe de ser el Cristo, más bien Rey que reina en acogida, en hospitalidad, en servicio, no al rey déspota, no al rey que controla, que tiene hambres de tierras, que esclaviza y que nunca está contento. Ese no es Cristo y ese no es su mundo. Y por ese mundo tampoco murió. Él murió por un mundo más justo, donde todos y todas puedan sentirse queridos y amadas por el Dios de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Anótense al curso que estamos dando. Miren, de verdad estamos ofreciendo bastantes materiales. Estamos invitando a toda la gente y no responde la gente. Nadie se registra de aquí de Estados Unidos. Tenemos mucha gente registrada de América Latina, gracias a Dios. Pero acá del norte como que estas enseñanzas no entran. Pero bueno, vamos a pedir a Dios para que permita que reine en su corazón la verdad, la justicia y que maduren su fe por el amor de Dios. Anótense a este curso que vamos a comenzar el 28 de noviembre hasta el día 5 de diciembre en preparación a la Navidad y que tiene que ver todo con la infancia de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? ¿Nació realmente en una cueva o fue un invento? ¿Realmente hubo reyes magos? ¿Había 3 o eran más? ¿Realmente fueron los pastores a verlos? ¿Realmente andaba una estrella como loca que brillaba en Jerusalén? Se fue a Nazaret y luego bajó a la estrella a Belén. Bueno, todas estas cosas vengan, aprendan, maduren su fe. No tengan miedo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres. Muchas gracias, que el Señor los cuide y recuerden que nos pueden visitar en www.ibicla.org. Hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.